There's new hope tonight for Canadians suffering with intolerable pain. I wanted this for so long. A lo lejos se ve una ola venir, una ola que quiere un mundo mejor en la costa, más bien en la costa de la playa no, sino a costa de quiénes. Va usted a ver, quiero que escuche lentamente, quiero que escuche con mucha atención lo siguiente. Eduardo Luque, él es un investigador y analista internacional que usted conoce, nos envió una investigación que hizo y queremos exponerla con claridad para que nos sirva de punto de partida para esta discusión. Pero lo importante es escuchar lo que dice y consigna en esta investigación. Esto es muy preocupante y no es exageración. Soy Roberto de la Madrid y esto que ya tiene más de 9 años y medio, o bueno, por lo menos más de 9 años al aire, y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, modelo de político neoliberal, fiel reflejo de la ola de dirigentes cortados con la misma tijera. ¿La misma tijera? Su mentor es Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y Foro de Davos. El señor Schwab fundó en 2004 una red global para captar o entrenar a futuros líderes a través de la comunidad Global Shapers. Este foro ha impulsado y financiado a personajes como Macron, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolás Sarkozy, Vladimir Putin y hasta el presidente de Argentina. Todos parten de premisas similares. Promesas de campaña para defender el pueblo y luego gestión que protege los dineros. Justin Trudeau. En 2016 aprobó una ley de eutanasia aplicable a casos de muerte razonablemente previsible. El programa se llama MAID, dirigido a personas en fase terminal, con una supuesta idea humanitaria del bien morir. El asunto es que Justin Trudeau amplió esa ley. A partir del próximo año, escuche usted bien, la solicitud para que lo maten a uno también aplicará a condiciones psiquiátricas y cualquier aflicción médica. El gobierno canadiense derogó el requisito indispensable de que la persona esté en fase terminal. Ya no es necesario estar a punto de morir. El proyecto se llama C7. Y por si fuera poco, están analizando incluir a los menores de 18 años. El analista Eduardo Luque, en esta su investigación, encontró algo aún más grave: que el ahorro en millones de dólares no es mucho. Si bien el gasto para cuidar enfermos terminales parece muy costoso frente a los $2,000 que cuesta cada suicidio asistido, las cifras no tienen nada que ver con las cifras de miles de millones de dólares que gastan en armas o en contribuciones a la OTAN, por ejemplo. Lo que nos indica que no es una cuestión de ahorro, sino que parecería meternos en un asunto de eugenesia, la disciplina que quiere seleccionar a las personas para purificar la raza.
Esta idea ya en proyecto legislativo ha tenido brotes como en Lituania en 2014 o en, por ejemplo, Estados Unidos, nos dice Eduardo Luque. En el estado de Vermont, que se siente progresista, el 27 de abril se aprobó una ley que permitiría al doctor recetar la prescripción mortal vía Skype o Zoom sin siquiera conocer al paciente ni sus condiciones médicas, solo con el deseo o sentimiento subjetivo del mismo paciente. La corriente parece clara. Primero era para los enfermos terminales, después para los enfermos mentales y ahora para los desesperados o demasiado pobres para seguir viviendo sin dignidad. Y el maquillaje es perfecto. Gobierno y legisladores que nos dicen que nos quieren dar leyes humanas para proteger la igualdad y el derecho a la libertad. Terminemos con las palabras que dijo la exministra lituana rimante, Salas Eviziūtė, exministra lituana de Salud. La eutanasia es una buena opción para los pobres que no tienen acceso a la atención médica. Es decir, bienvenidos padres desesperados que perdieron su trabajo, madres desesperanzadas que no tienen cómo alimentar a sus hijos, o simplemente gente que los bancos y préstamos le arrebataron la dignidad. Yo le ruego que, aunque no le guste lo que va usted a escuchar aquí, o aunque le guste, o aunque no esté de acuerdo, pues le ruego que lo vea. Es impresionante, bueno, más que impresionante, es muy importante, creo, para reflexionar y para entender lo que pasa en el mundo. Y le ruego que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, con desconocidos, con quien sea, que lo comparta para que estén de acuerdo o desacuerdo, que de eso se trata, pero sí que reflexionen sobre todo lo que se presenta en este programa, pues que es de lujo. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, sobre todo y todas las veces lo voy a repetir, sobre todo por la gran censura que hemos sufrido en los últimos 2 años por parte de YouTube, que han cerrado canales con millones de seguidores y que gracias a usted, la ayuda es que gracias a usted, bueno, pues abrimos otro nuevo canal y ahí estamos necios y tercos de que pues la gente tiene que ser escuchada, los analistas tienen que ser escuchados y las voces tienen que ser escuchadas, esas que no quieren las grandes corporaciones, sobre todo el Big Tech. Hoy tenemos un programa de lujo, pues está Eduardo Luque, obviamente, usted escuchó ya la investigación que hizo y sobre todo la síntesis que hizo Shadi Narváez, excelente para mostrarnos lo que encontró y lo que escribe Eduardo Luque. Eduardo, te agradezco por habernos enviado esta investigación. Eduardo Luque, que tiene muchos conocimientos en finanzas, en economía, en estudios profundos de la psicopedagogía, de cómo se mueven los discursos y las narrativas para podernos adiestrar, enseñar, entrenar a los seres humanos. Gracias, Eduardo, que estés aquí. Y a invitación de Eduardo, bueno, pues tenemos a Tony Barbará Molina. ¿Quién es Tony Barbará Molina? Pues muchos lo conocen porque es un médico internista con 52 años de experiencia y muchos más de activista social, igual levantando la voz, levantando ese puño para señalar las cosas que se tienen que denunciar. Es fundador, ¿se acuerda usted de Marea Blanca? Toda esta ola justamente de protestas que se dio allá en España y que también se extendió pues a muchas partes del mundo por el motivo que tenían. Él es fundador de Marea Blanca en Cataluña y en lucha permanente por la salud y la sanidad pública. Pues ahí tiene colaboraciones muy profundas con el tema de eutanasia. Gracias, Tony, por estar aquí, es un placer. Discúlpame si te hablo de tú, en este programa siempre hemos tratado de hablar de tú a todos porque nos consideramos iguales, si tú me lo permites. Gracias, Tony. Eduardo, tengo que comenzar contigo porque bueno, tú escribiste la investigación y bueno, pues yo te pregunto, Eduardo, y me imagino que muchos de los seguidores van a preguntar lo mismo. ¿Lo que describes en tu artículo, Eduardo, es una ilusión de óptica o es realidad?
No sé si sea mi imaginación, y te escribí esto, no sé si sea mi imaginación o es que se está tratando de imponer, empezando por ejemplo por el ejemplo de Canadá y luego extenderla, una ola disfrazada de humanidad y de cosas bonitas, pero lo que quiere es matar gente que las esferas de poder consideren basura. Explícanos, por favor, Eduardo. Ahí, sí, esto no es una investigación, ni es no sé, una imagen borrosa en un espejo de cuatro artículos cogidos de aquí y de allá. Es un proceso de investigación que ya llevamos tiempo, que en su momento haremos público, porque va más allá, porque lo que hemos detectado es una corriente profunda, muy profunda, del capitalismo neoliberal en este caso, pero el capitalismo anterior, el que se desarrolló en el siglo XIX, en torno a la euganasia. Es una corriente profunda en la que el objetivo es la eliminación de aquellos que la sociedad consideraba como deficientes o que no eran rentables económicamente por una base etnicista, ¿no? Me remito a los estudios de Galton, por ejemplo, uno de los grandes matemáticos y psicólogos del siglo XIX, las investigaciones de Terman, otro gran psicólogo que desarrolló las teorías de la psicología de las personas que tenían unas capacidades especiales y desarrolló unos test específicos, hoy ya están ciertamente pasados de moda, pero que estaban ahí en el núcleo básico de lo que era precisamente la eugenesia, ¿no? Desde ese nivel se ha trasladado a nuestro siglo a través del, en este caso, el fascismo y el nazismo, que introdujeron la eugenesia a nivel de un proyecto industrial, la matanza industrial de seres humanos que consideraban como susceptibles de ser muertos, ¿no? Esto lo ha recogido nuevamente el capitalismo neoliberal, lo está llevando hasta nuestros días y vemos cómo se establece de diversas formas. Tiene diversas manifestaciones. Lo de Canadá, que son datos reales y objetivos, se pueden comprobar fácilmente en los diarios. Lo de Vermont, que son datos reales y objetivos, que también se pueden contrastar fácilmente, no hay que ocultarlos, revela un fondo importantísimo de determinados personajes políticos que están todos formateados en la misma ideología y que han sido elevados a los poderes públicos, ¿no? De una oleada que fue la, digamos, más antigua, en la que personajes como la señora Merkel fueron formateados ideológicamente en su momento por Klaus Schwab, como ya sabemos, uno de los organizadores del encuentro de Davos, es precisamente cómo a partir de esta gente, de multitud de dirigentes políticos, se han podido formatear unas ideas comunes para todo Occidente y para los países desarrollados y evidentemente el impacto que eso tiene en el resto de sociedades. Entre esas sociedades hay un criterio siempre central, que es el ahorro económico basado en la reducción de los servicios públicos. Y los servicios públicos de sanidad y ayuda a la gente más necesitada es un fondo de dinero que el sistema neoliberal pretende recortar como sea. Y ahí viene todo el proceso de cómo leyes que son progresistas, estaremos de acuerdo Tony y yo, en que la eutanasia aplicada de forma estricta a la gente que realmente lo necesite, que esté en situaciones terminales, con enorme sufrimiento, es un elemento importante, un derecho humano, como esta idea, que en principio es progresista, rápidamente se gira y a los pocos años, cómo se introducen pequeñas modificaciones legales que te cambian completamente el sentido y lo que hacen que era positivo se convierte en una auténtica barbaridad, ¿no? El caso de Canadá, muy científicamente, son dos mujeres. La primera ya falleció, 51 años, tenía una enfermedad que se llama SQM, que es una enfermedad que le produce enormes dificultades para vivir
en el contacto con productos químicos. No es una enferma terminal, es una enferma, una mujer relativamente joven, pero pobre, muy pobre, vivía por debajo del umbral de pobreza y no tenía medios para adecuar su casa a su enfermedad, ¿no? Que con una adecuación hubiera sido suficiente para que esta mujer hubiera podido sobrevivir y sobrellevar la enfermedad. Los servicios sociales vieron que no entraba dentro de los protocolos y en su desesperación acabó pidiendo la eutanasia, que así se le concedió. El costo de la eutanasia son unos $2.300, lo que ha costado. En cambio, los costos sociales de mantener estas personas con vida y en condiciones son evidentemente mucho elevados. Aquí lo que se ha tenido en cuenta también es el costo económico y la facilidad para la eliminación. Hoy acaba de salir otra noticia terrible en el diario, ¿no? Hay un estado norteamericano que acaba de promulgar una ley en la que se castiga con 6 años de prisión y pérdida del derecho de voto a todos los indigentes que vivan en la calle en tiendas de campaña. Esto es una noticia de hoy mismo, ¿no? Recogida de ayer, ¿no? Cuando se promulgó la ley, ¿no? Estamos dentro de esta especie de eliminación de aquellas personas que por sus circunstancias estén al margen del beneficio económico que impone el neoliberalismo. Y esto obviamente abre puertas y pendientes muy peligrosas en las que la sociedad tiene que reaccionar. Porque digo, aspectos que son positivos, como la eutanasia aplicada, desde mi punto de vista, a gente que sufre enormemente y cuya única solución médica es, y que lo piden, etcétera, cómo esto se te puede transformar exactamente en lo contrario y en un intento de eugenesia, que ahora es, en muy pocos casos, evidentemente, pero que abre una puerta y sobre todo impone una pendiente extraordinariamente peligrosa, puesto que gran parte de Occidente tiene como objetivo la reducción de los servicios sociales y el costo de los servicios sociales para ingresar más dinero, para privatizar y ingresar los más poderosos todavía más riqueza. Pues lo que describes es verdaderamente alucinante, como si estuviera escuchando alguna novela kafkiana. Gracias, Eduardo, de verdad. En la siguiente pregunta me gustaría que profundizaras. Ya viene marzo 2023, donde se aplica de lleno esta ley y pues puede conducir a que yo llegue y diga, sabe que estoy desesperado, Iván, ¿no? Nos explicas eso. Y también la ideología de por qué estas grandes ideas que tienen estos señores ¿por qué consideran basura a ciertos seres humanos? Porque una cosa es lo que estabas diciendo, la eutanasia, y la otra cosa es la eugenesia. Entonces, este salto cualitativo que dan es verdaderamente monstruoso. Tony, qué placer saludarte, gusto en saludarte, qué bueno que estás aquí, qué bueno que eres un médico y además internista de los que ven tantos casos y a profundidad, y qué bueno que además levantes la voz, y qué bueno de muchas cosas. ¿Qué opinas de todo esto que estás escuchando? Adelante, Tony, te escuchamos con atención. Sí, es realmente terrible de no ser tan cierto. Yo arranco desde la primera concepción de eutanasia, bien morir, en definitiva de lo que sería realmente un derecho humano y un derecho social, que es el intentar aspirar a tener una muerte lo más digna, lo menos cruel posible, contraponiéndolo al otro extremo en medicina, que sería el encarnizamiento terapéutico, que es esta manera de mantener de una forma absolutamente artificial y artificiosa en unas vidas que han perdido cualquier expectativa de salida. Esa ha sido una lucha, es una lucha, sigue siéndolo, cuando reúne las condiciones que son absolutamente exigibles. Evidentemente estamos hablando de casos en que la determinación, la petición es individual
pero que efectivamente tienen un apoyo de carácter médico, porque efectivamente se trata de una situación terminal, no reversible. Estamos hablando de cuando realmente hay garantías científicas y técnicas de que se va a actuar desde la compasividad, en todo caso, desde la humanidad. ¿Qué sucede? Estas políticas neoliberales globales que todo lo ensucian y todo lo pervierten, todo lo mercantilizan. Y lo que yo añado a las denuncias estas que explicaba Eduardo de Canadá o de Vermont, lo que está sucediendo en una serie de países en Europa, países que incluso tenían consolidada una cierta tradición histórica de una práctica eutanásica, digamos que correcta. España sería uno de los países en los que llevamos muchos años luchando para conseguir ese derecho. Ese derecho se accedió por ley en marzo del año 21, el año pasado, y ahora estamos en ese proceso de, habiendo ganado la ley, y ganar realmente la práctica social, es decir, ganar la realidad del acceso. Ahí están apareciendo la cara, evidentemente, de los enemigos de la sanidad pública, de los que entienden que el sector salud es un sector negocio y que, en definitiva, todo está permitido para mercantilizar y privatizar y hacer, en definitiva, dinero. Fijaos, con el sufrimiento humano, en este caso ya no con la enfermedad y con las penalidades y el sufrimiento y el dolor, sino incluso con la muerte. Esto es así y aparecen enemigos tremendos, furibundos, unos por concepciones de carácter religiosa, mística, concepcional, ideológica, pero en realidad se dan las paradojas de que eso que aparece como gran obstáculo para una práctica eutanásica, otra cosa es la eugenesia, de la que luego comento alguna cosa, fuera correcta y fuera realmente digna. Y es lo que se llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho y es de que los profesionales de la red de salud, que son los encargados de administrar efectivamente los fármacos que provoquen una muerte pactada, un suicidio asistido, tienen el derecho a manifestar su objeción de conciencia y negarse a actuar en esa dirección. Lo digo porque se da la paradoja de que algunos, cuando trabajan en hospitales públicos, son objetores de conciencia y paradójicamente cuando trabajan en redes privadas, es decir, en las que es el mercado el que manda porque se paga por el servicio, ahí dejan de serlo. Es inevitable un cierto paralelismo, porque es que realmente con unos años de distancia es la misma situación de ganar un derecho social y normalizar lo que se vivió en España hace 10 años con la ley de interrupción del embarazo. La ley está ahí, pero en España siguen habiendo comunidades autónomas, 17 para ser exactos, que además le dan mucho juego al tema, porque cada una de ellas hace lo que quiere y por lo tanto la heterogeneidad es la clave, que en una comunidad se puede abortar, en la de al lado no, en la del lado sí, en la de al lado de forma pública, en la otra pagando. En definitiva, esa lucha por reconquistar derechos nos parece fundamental. La burocracia, retrasar las cosas, complicarlo, nombrar y nominar procedimientos largos que además dependen de instituciones que... todo eso está actualmente en juego y es en lo que estamos trabajando, entendiendo que de la otra parte, frente a esa voluntad humanista de preparar una muerte digna, hablar de la muerte siempre genera, aquí decimos yuyu, genera una cierta aprensión. A la gente no le gusta hablar de la muerte y por tanto es algo que es absolutamente imprescindible. Me parece del género idiota el no preocuparse mínimamente por ver realmente cómo intentar por lo menos evitar un tipo de muerte que tú no deseas, ni para ti ni para los tuyos. Fijaos, en España hay un documento que se llama de voluntades anticipadas, es el típico testamento vital, como existe en otros países. Realmente en Europa hay una vieja tradición, y un 2% de la población tiene firmadas esas condiciones, ese documento donde tú dices hasta qué punto quieres llegar para aceptar medidas invasivas para mantenerte en vida. Esa es una historia. La mercantilización es un hecho, es brutal, es el mercado de la muerte. El mercado de la muerte tampoco es nuevo, sabéis que los mercados funerarios, las empresas funerarias son realmente multinacionales importantísimas y que mueven cantidades de dinero impresionante. Pero además ahora se añade efectivamente esa doctrina de que somos demasiados, vivimos demasiados años.
Pues Christine Lagarde lo dice con todo el desparpajo, cuando era del Fondo Monetario Internacional y ahora está en el Banco Central Europeo. Y dice, pero es que no se pueden vivir tantos años. Es impresionante, porque esto lo dice una señora que tampoco es una quinceañera, por cierto. Entonces entiende que efectivamente cuando se tiene, atribuciones, poder, dinero, estatus, es absolutamente legítimo vivir. Para los que no llegan, y utilizan perversamente la palabra dignidad, los que no pueden tener una asistencia sanitaria digna, pero estamos hablando de una asistencia sanitaria que, como los otros derechos sociales, son derechos absolutamente recogidos ya no solo en la Carta de Derechos Humanos, sino en las constituciones, en la Carta Social Europea, en todas partes. Parece ser de que tenemos derecho a unos sistemas de protección social que incluyen evidentemente la sanidad pública, evidentemente la educación pública, evidentemente la asistencia social pública. Bueno, pues a pesar de esa realidad, lo más cierto es que si tú no tienes dinero para copagar, para suscribir pólizas privadas, para entrar en el mercado, en el negocio de la salud privatizada, tu vida no va a ser digna y por lo tanto el favor que te pueden hacer evidentemente es eliminarte por vía rápida y sin ningún tipo de garantía de que se está haciendo algo digno. Dejo un reflejo último y ustedes me cortan o me preguntan cuando quieran. Lo que acabamos de vivir en España, pero en toda Europa, pero en todo el planeta, con el tratamiento que se ha hecho en las residencias geriátricas y residencias para personas discapacitadas durante la... Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!